Radio CLEU, tu punto de encuentro. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo y hoy estamos hablando acerca de los disfraces de la culpabilidad, los intentos que se han hecho por erradicar este matiz que se le trata de hacer a la peligrosidad con base a la culpabilidad. Y por ejemplo, Luckman plantea tomar elementos de la sociología sistémica y los combina con un marcado normativismo y cierra con componentes idealistas que derivan de la óptica de Hegel, al tiempo que rechaza toda verificación empírica. Se tiende a combinar hasta identificar la culpabilidad con la punibilidad, o sea, se llega al extremo de suprimir la culpabilidad como formato ético tradicional y la pena tendría esa cuestión de medida en torno a aplicarla a quien comete una conducta, porque es necesario renormalizar. Pero también ratificaría la vigencia de la norma y fomentaría el sistema de confianza en el sistema, de acuerdo con Günther Jacobs. O sea, de lo que se trata es de eliminar esa cuestión ética de la culpabilidad. Así es, y en medio de estas disputas, amigos, se intenta en este momento, compatibilizar esta forma ética de la culpabilidad con el contenido. Y aquí nos va a relevar esta diferencia de estos espacios sociales en sociedades completamente estratificadas, ¿no? Y pues aquí habla acerca de según la cual pues esta sociedad debe de cargar con la parte del reproche, ¿no? Que pues le va a incumbir por haberse negado a un sujeto el espacio que dio a otro, ¿no? Y este ensayo de reconciliación que nos va a hablar acerca de ética, de cómo se va a recibir tímidamente desde pues hace casi más de un siglo, amigo, y cómo se considera en algunos códigos, como lo es el código argentino. Efectivamente, recordemos que hace alusión Zaffaroni a Argentina, pues él es argentino. Él es argentino, ¿no? Y fíjate, amigo, que para tratar de ejemplificar todas esas contradicciones que se han hecho, se tomaron delitos sexuales, o sea, como referentes, homicidios, también delitos seriales, pero esto nunca ha sido un problema para el juez, el hecho de establecer la punibilidad. Y más ahora cuando se resuelve con situaciones o instituciones como la probation o la condena condicional, ¿no? Aquí necesitamos buscar algo más para tratar de explicar todas estas confusiones de la culpabilidad. Sí, y es que si los libros nos acuden a esta ejemplificación aterradora, es porque pasan por alto, amigo, que el delito en general es una creación de esta teoría jurídica, ¿no? Que va a ordenar pues estas preguntas acerca de todo hecho típico. Y es que a efectos de facilitar a los jueces estas decisiones que tienen que ser racionales, amigo, pero ese delito general no existe en la realidad. ¿Por qué? Porque cualquier víctima sabe que pues no lo es el delito, sino hablamos acerca de robo, hablamos acerca de estafa, de lesiones, de hurto, de daños, y en efecto, estos tipos del Código Penal van a describir hechos de entidad y va a haber un desvalor social que va a ser totalmente diferente. Sí, efectivamente, esta cuestión es difícil establecer alguna comparación, por ejemplo, cuando se firma un cheque sin fondos, es un delito, pero no hay una comparación entre la gravedad del daño físico y psíquico con el dolor de la víctima o la reprobación social. Eso es totalmente diferente y a lo mejor por eso no se puede dar una explicación en torno a estas confusiones que genera la culpabilidad. Sí, estos procesos que también que cargan estos casilleros de todos los juzgados del mundo van a señalar y señalan como todas estas estadísticas de sentencias son por delitos precisamente contra la propiedad. Y en segundo lugar, a veces por delitos de tenencia, de distribución minorista de tóxicos que, pues son prohibidos y que plantean al mismo problema del derecho penal. Y fíjate que estos jueces pues van a saber qué hacer con los delitos que son reiterados, que no son muy graves, qué hacer con estos delincuentes que no son muy dañinos,
pero estos procesos son el pan nuestro de cada día, pues para cualquier juez de nuestro mundo cultural, amigo. Sí, y fíjate que tomando como punto de referencia la cuestión de los delitos patrimoniales, hay un reclamo por parte del sector policial de no establecer la culpabilidad en forma proporcional, como lo deriva de la culpabilidad de acto o de conducta, sino que buscan incluso desaparecer la culpabilidad o un elemento que matice para que sigan hablando de peligrosidad, y entonces la sanción que se aplique sea la más grave posible. Claro, y es que sin duda que la coculpabilidad que hicimos referencia fue un intento de compatibilizar esta forma, este contenido ético de la culpabilidad penal. Y es que pues aquí va hablando de estas diferencias, de estas oportunidades que van a ser determinadas por esta pertenencia de clase. Y bueno, si bien no va a reducir este choque contra la ética, sí va a haber una estratificación social. Es decir, no agota esta consideración de que toda esta vulnerabilidad a la selección, pues que es criminalizante y que excede esta mera pertenencia a específicamente a una clase social. Sí, y esta parte es importante porque entonces se van formando los estereotipos, claro, se van formando la estigmatización, y entonces viene una incluso criminalización secundaria, porque lo que empezamos es a catalogar a un sujeto como peligroso. Claro. Y entonces lo calificas por su forma de vestir, por su apariencia física, por sus circunstancias de vida, y esto es precisamente lo que no se quiere con la peligrosidad. La peligrosidad genera, lo voy a decir así, se pueden reír si quieren, pueden considerar, pero genera un atavismo teórico. ¿Por qué? Porque hacemos una regresión hacia ese resabio lombrosiano de estigmatizar a un sujeto por sus condiciones físicas o de vida y señalarlo como el delincuente prototipo o estereotipo. Eso hace la peligrosidad. Claro, y es que aquí la pretensión de etizar el derecho penal es precisamente una regresión. Es hablar de una situación premoderna o preiluminista que quiere reprochar su falla ética al infractor, cuando fíjate que el propio poder punitivo se va a comportar faltando a la ética. ¿Por qué? Porque es en razón de su selección por esta vulnerabilidad. Y lo que tú hablabas, ¿no? Como a veces pues nos vamos y nos dejamos llevar por todas estas apariencias. Sí, efectivamente, fíjate, esto también se traslada al hecho de la violencia estructural. Uh-huh. Una violencia estructural que toma una selectividad de los sujetos, es decir, va calificando de acuerdo a sus condiciones de vida, de acuerdo a su estatus social, y le va atribuyendo el punto de la peligrosidad. Y esto es increíble, así se los digo, increíble y sorprendente que todavía suceda y que haya quienes señalen que se deben generar instrumentos para calificar la peligrosidad de manera criminológica. Tendríamos que erradicarlo. Claro, esta culpabilidad, este reproche que nos van a presupponer, esta autodeterminación de la persona, nos va a implicar un indeterminismo, es decir, un libre albedrío, amigo, que pues es absoluto porque sencillamente no es humano. ¿Por qué? Porque además de ser semejante, que es imposible humano, implicaría esta posibilidad de convertirse en otro, y por ende pues no podría responsabilizarse a nadie. La persona que pues se juzga no sería la misma que habrá cometido el delito. Entonces, bueno, pero tampoco estos seres humanos se vinculan sin presuponer este cierto grado de autodeterminación. Y esto pues va a verificar incluso en el propio uso del lenguaje, amigo, que, bueno, no obstante, estos catálogos que nos dan estas posibles conductas son diferentes según estas condiciones que son externas, llámese sociales, que son subjetivas, internas, y no siendo de ninguna manera racional. Es un reproche que nos va a ignorar estas diferencias de estos espacios de decisión. Sí, es increíble, resulta increíble que esta cuestión del poder punitivo,
que dice Zaffaroni se expande como una infección y recae desafortunadamente sobre los sujetos más vulnerables. Claro. Y esto lo podemos ver, lo podemos atestiguar cuando nos damos cuenta, por ejemplo, y lo voy a decir, ya pasaron las elecciones, ya pasó todo esto, pero no ha quedado claro si Anaya lavó dinero o no. Y fueron millones y millones. Ah, pero róbate un pan. Y entonces, como eres un sujeto vulnerable, marginado, todo el peso de la ley cae sobre ti. Claro. Hablando de esta vulnerabilidad, bueno, pues va a reconocer este estado, esta situación, este estado de vulnerabilidad bajo, ya sea, llámese bajo, llámese alto, de que corresponde a una persona, ¿no? Y que va a ser este estatus de vulnerabilidad. Y bueno, pues esto ya nos hemos ya abarcado, hemos visto cómo estas sociedades se encuentran estratificadas, cómo hay prejuicio, cómo van a padecer injustamente desde el aspecto social. Y bueno, pues aquí estamos hablando acerca de cómo hay vulnerabilidad hasta hoy en día, ¿no? Porque pues no estamos hablando de que no se haga todas estas conductas, sino de qué manera se pueden disfrazar la peligrosidad. Sí, es efectivo esto. Casi nos estamos acercando al final de nuestro programa, amigo. Y yo quisiera rescatar esta importante obra o trabajo de Eugenio Raúl Zaffaroni, que se llama Los disfraces de la peligrosidad, la pena del delito común contra la propiedad, porque realmente vivimos en un sistema, todavía, un sistema punitivo que se aprovecha de las personas que están en vulnerabilidad y que sí llegan a cometer delitos y los tacha de peligrosos, cuando en realidad quienes cometen los grandes delitos y que decía Sutherland que son los delitos de cuello blanco, pues generalmente no pasa nada con ellos. Uh-huh. Siguen tan impunes, es increíble. Algunos son detenidos, se tardan los procedimientos, a veces salen libres. Estamos hablando en el orden político, en el orden empresarial, donde se cometen grandes delitos y sin embargo no pasa nada, porque el disfraz de la peligrosidad recae en una culpabilidad que en muchas de las legislaciones se sigue midiendo todavía con base a las condiciones de vida del sujeto, y eso no puede ser, porque la vulnerabilidad da ese espacio para hacer una victimización del sujeto, para hacer una criminalización secundaria del sujeto, y yo creo que debemos erradicar esta parte. La peligrosidad, desafortunadamente, es un elemento negativo, es un elemento que deberíamos erradicar de la criminología, y sin embargo sigue tan vigente como el término que se refiere a ella. Y bueno, amigo, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a preguntarle a los alumnos cuál es el elemento de la teoría del delito que ha servido como disfraz de la peligrosidad, de acuerdo con lo que hemos comentado en el programa. Amigo, un verdadero placer acompañarte en la conducción del programa. Muchas gracias por el favor de su atención. Pues les invitamos a continuar con la programación de Radio Cleo. Vamos a compartir nuestras redes sociales. En Facebook nos puede localizar como Radio Cleo. Consulte nuestra página cleo.edu.mx/radio. En Instagram, Radio Cleo. YouTube, Radio Cleo. 22 26 62 49 46, nuestra línea en cabina. Por favor, no se pierdan. Ya estamos terminando el Mundial, pero no se pierdan los programas de Rabona. Sí, no es un recurso, dice el conductor del programa, el licenciado Juan Carlos Camacho, no es un recurso, sino es una habilidad, es una técnica, y la pueden emplear cuando quieran. No se pierdan este programa. Gracias por su atención. Sean felices. Hasta la próxima. Radio Cleo, tu punto de encuentro. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo.